Buenas tardes, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos procede a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos listados para esta sesión pública. Buenas tardes. Se hace constar, magistrado presidente, que el Pleno de este honorable tribunal se encuentra debidamente constituido con la presencia de todos los magistrados que lo integran. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 juicios de inconformidad, 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 4 procedimientos especiales sancionadores, con las claves de identificación y nombres de las partes que fueron precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Son los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias. Se procede al desahogo de los primeros 4 puntos del orden del día relativos al juicio de inconformidad número 55 y acumulado 61, al juicio por la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 52 y a los procedimientos especiales sancionadores número 52 y 61 y acumulados 72, todos del año 2018, los cuales fueron turnados a la ponencia a mi cargo y se somete a la consideración de los magistrados que integramos este pleno, por lo que solicito a la secretaria licenciada Mónica Ethel Sandoval Islas proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si es tan amable. Con su autorización, señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. Juicio de inconformidad identificado como JI 55/2018 y su acumulado JI 61/2018. En cuanto a los asuntos de referencia, la ponencia propone el sobreseimiento en los medios de impugnación interpuestos por la representación del Partido Acción Nacional en contra de los acuerdos mediante los que se declaran improcedentes las medidas cautelares solicitadas en sus denuncias interpuestas en perjuicio del ciudadano Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, entonces aspirante a candidato independiente a presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. Quejas que dieron lugar a la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores identificados con los números PES 47/2018 y PES 63/2018 respectivamente, mismos que fueran acumulados por la autoridad sustanciadora. El sobreseimiento se propone al concretarse en la especie la causal establecida en el artículo 318, fracción 2 de la Ley Electoral Local, toda vez que los referidos procedimientos especiales sancionadores identificados con los números PES 47/2018 y PES 63/2018, a los cuales también se les acumuló el diverso PES 69/2018, fueron resueltos por este órgano jurisdiccional en sesión pública de resolución en la que se decretó la existencia de la infracción atribuida a Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, consistente en actos anticipados de campaña con motivo de un indebido posicionamiento de su imagen durante el periodo de intercampaña, lo que trae como consecuencia que el partido político actor no tenga posibilidad de alcanzar sus pretensiones en los presentes juicios de inconformidad acumulados, en razón de que la improcedencia de la medida cautelar que, por esta vía combate, fue revocada de forma indirecta al emitirse la sentencia definitiva respecto de los procedimientos especiales sancionadores instaurados con motivo de sus denuncias, lo cual implica que la controversia planteada sobre el acuerdo de medida cautelar quedó sin materia. En ese sentido, lo procedente es dar por concluido el proceso mediante sobreseimiento, ya que la extinción de la materia de litigio ocurre después de que se admitió la demanda. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave JDC 52/2018. Al aparecer en el procedimiento, después de que fuera admitido a trámite el mismo, una causal de improcedencia consistente en la presentación de la demanda fuera de plazo establecido para el efecto, es por lo que se propone al Pleno de este honorable tribunal el sobreseimiento del juicio ciudadano, al considerar la ponencia que el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado desde el 28 de marzo o, en el mejor de los casos, el 4 de abril, lo anterior por las siguientes consideraciones. En primer lugar, es de establecerse que el acto controvertido en el presente juicio aconteció en fecha 27 de marzo del año que cursa y del mismo tuvo conocimiento el actor al menos al día siguiente, es decir, el 28 del mismo mes y año.
A la anterior conclusión se arriba del debido análisis del escrito de fecha 28 de marzo en el que el accionante solicita a la Comisión Estatal Electoral se le informe del proceso que se siguió para la revocación de su nombramiento como representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León. Por lo que si se toma dicha data para el cómputo del plazo para interponer el medio de impugnación, es obvio que el mismo ha transcurrido en exceso. Ahora bien, suponiendo, como lo pretende el inconforme, que no fue en dicha fecha en la que tuvo conocimiento, sino en otra diversa, se debe considerar que en las constancias del sumario obra copia certificada del oficio emitido por el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral en fecha 4 de abril, así como su anexo consistente en copias certificadas del registro de los representantes propietario y suplente de la Comisión Municipal de Monterrey del PRD, oficio y copias certificadas emitidas por la Dirección de Organización y Estadística Electoral de la Comisión Estatal Electoral, sin que pase desapercibido por este tribunal que el promovente refiere que el día 5 de abril se hizo sabedor del acto impugnado, sin que obre en autos constancia alguna respecto a la fecha en que se le notificó. No obstante lo anterior, es de tomar en especial consideración que es el propio actor quien establece haberse dado por notificado por medio de la respuesta que le efectuó el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral y con las copias certificadas por el mismo funcionario, refiriendo además que todo esto aconteció en la misma fecha, es decir, todos los hechos sucedieron en un mismo momento o día. En ese orden de ideas, considerando que el término para interponer el juicio ciudadano local es de 5 días, contados a partir de aquel en que el ciudadano tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, ya sea que ese motivo derive de una notificación formal o de alguna otra fuente de conocimiento, es de concluirse que, en la especie, el plazo de impugnación transcurrió en exceso para el momento en que el ciudadano interpone la demanda relativa. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 52/2018. Este procedimiento especial sancionador se sustancia en virtud de la denuncia de hechos presentada por el partido Acción Nacional en perjuicio de Adrián Emilio de la Garza Santos, presidente municipal de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quien ahora es candidato al mismo cargo. La denuncia establece que en fecha 23 de marzo del año en curso se publicó en el periódico El Norte, sección local, página 5, una supuesta nota periodística titulada Implementa Municipio de Monterrey nuevo sistema integral de seguridad, argumentando el quejoso que la publicación fue a plana completa y que en ella aparece lo que no puede sino describirse como un infomercial adquirido, diseñado e insertado por la actual Administración Municipal de Monterrey y principalmente para difundir la imagen y nombre de su presidente municipal, por lo que considera que el ciudadano está incurriendo en promoción personalizada mediante uso indebido de recursos. Una vez analizado el caudal probatorio afecto al sumario y las manifestaciones vertidas por las partes, en el proyecto se propone tener por acreditados los hechos motivos de la denuncia y declarar la inexistencia de la infracción atribuida al servidor público denunciado, al considerar la ponencia que la nota constituye un ejercicio periodístico fundado en la libertad de expresión. Se debe considerar que en nuestra nación la actividad periodística está investida de una protección especial que no se puede ver coartada, restringida o sancionada por meras conjeturas de un indebido ejercicio de la misma. Es decir, para poder calificar de ilegal una publicación de la prensa escrita, será menester que se acredite dicha ilicitud de manera plena y sin lugar a dudas. En autos existe manifestación expresa de la representación legal de la persona moral denominada Editorial El Sol S.A.S.B., responsable de la publicación del periódico El Norte, en el que establece que la nota denunciada fue publicada en ejercicio de la libertad periodística de su representada. Manifestación que en ningún momento se ve desvirtuada por medio probatorio alguno. Luego, si se tiene que para que se pudiera concretar la infracción denunciada resulta menester la existencia de un pago o remuneración de la publicación de la nota realizado con fondos pertenecientes al erario, situación fáctica que es rechazada tanto por el denunciado como por la empresa periodística, del análisis de las pruebas valoradas y vinculadas entre sí, las mismas resultan insuficientes para tener por acreditado tal extremo fáctico. En tal virtud, los puntos resolutivos propuestos en el proyecto son:
Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas al ciudadano Adrián Emilio de la Garza Santos, en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Procedimiento especial sancionador identificado como PES 61/2018 y su acumulado PES 72/2018. En este procedimiento, las denuncias fueron presentadas por la representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Monterrey, Nuevo León, en contra del ciudadano Felipe Jesús Cantú Rodríguez, entonces precandidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, ante la presunta comisión de actos anticipados de campaña derivada de la aparición del denunciado en un programa de noticias denominado Telediario Nocturno, indicando la promovente que la finalidad de ese video es coaccionar a la ciudadanía, así como lograr un posicionamiento dentro de la preferencia del electorado. Ahora bien, del análisis concatenado de los medios de convicción que obran en el expediente, se acredita que en fecha 29 de marzo, a través de un programa de televisión noticioso, se difundió el video objeto de la inconformidad. Sin embargo, tal evento consistió en una opinión del denunciado que se encuentra protegida por el derecho fundamental de libertad de expresión e información, sin que de ella se actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña. En efecto, del contenido integral del video no se desprende la inclusión de alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote la intención de llamar a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura, por lo que su difusión no afecta al principio de equidad en la contienda política. Además, contrario a lo aducido por la actora, las críticas severas y vehementes referentes a cuestionamientos genéricos sobre la actividad gubernamental se inscriben dentro del debate público acerca de temas de interés general, por lo que debe maximizarse el derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral. Derivado de lo anterior, no se actualizan los actos anticipados de campaña denunciados con motivo de la difusión de una opinión pública. Por lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al ciudadano Felipe Jesús Cantú Rodríguez, entonces precandidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, por el Partido Acción Nacional, en los términos precisados en la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, a sus consideraciones. ¿Sin observación? Ninguna observación. Señor secretario general, de acuerdo, tenga bien recabar el voto. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente, procedo en sus términos a tomar la votación de manera conjunta de los proyectos relativos al juicio de inconformidad número 55 y acumulado 61, al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 52 y a los procedimientos especiales sancionadores números 52 y 61 y su acumulado 72, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. Licenciado Carlos César Leal García, el sentido de su voto. A favor, formulando voto adhesivo en los dos últimos. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad, formulando el magistrado Carlos César Leal García voto particular adhesivo en los proyectos relativos a los procedimientos especiales sancionadores números 52 y 61 y su acumulado 72, ambos del año 2018, los cuales se agregarán a las sentencias definitivas. Muchas gracias. Agotados los puntos anteriores, ahora se procede al desahogo de los últimos 5 puntos del orden del día relativos a los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 41, 44, 50 y los expedientes acumulados, así como los procedimientos especiales sancionadores números 57 y 58, todos del año 2018, los cuales somete a la consideración de este Pleno el magistrado Carlos César Leal Isla García, por lo que solicito al secretario proyectista, maestro Fernando Galindo Escobedo, proceda a dar lectura a la síntesis de dichos proyectos, así como sus puntos resolutivos, si están amables. Con mucho gusto. Con la autorización
Señores magistrados, procedo a exponer las consideraciones y puntos resolutivos propuestos en los proyectos de la siguiente manera. En el juicio ciudadano 41 del presente año, se tiene que la interposición de la demanda se realizó con posterioridad al plazo de ley, por lo que se propone acordar su sobreseimiento en los siguientes términos. Único. Se sobresee el juicio ciudadano en que se actúa en virtud de actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 318, fracción 2, en relación con la diversa contenida en el numeral 317, fracción 3 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Respecto al juicio ciudadano 44, se propone confirmar la resolución dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al recurso de inconformidad 144, en virtud de lo infundado de los agravios hechos valer por el actor en su demanda. En efecto, con motivo de la resolución partidista recaída en recursos previos, se tiene que la responsable sobreseyó, conforme a las reglas del Código de Justicia Partidaria, el acto reclamado. Esto es, si la causa de pedir primigenia era precisamente la omisión de resolver los primeros, al dictarse la sentencia respectiva quedó sin materia la inconformidad que motivó el presente juicio. En este tenor, con base en los razonamientos y las tesis invocadas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se confirma en lo combatido el acto reclamado; segundo, notifíquese personalmente al actor y por oficio a la autoridad demandada. Ahora bien, en lo atinente al juicio ciudadano 50 y sus acumulados juicios de inconformidad 62 y 64, se propone, por una parte, declarar infundados los motivos de inconformidad hechos valer por Valero Solís y Chapa Hernández, toda vez que el acuerdo impugnado no es discriminatorio ni su aplicación es retroactiva por considerar el principio constitucional de paridad de género. Además, los lineamientos responden a los principios de proporcionalidad y paridad de género y contienen acciones afirmativas en respecto al derecho que les esté a las mujeres. Ello en atención a la jurisprudencia 36/2015 y, en lo conducente, en las reglas previstas en los artículos 6 y 14 de los lineamientos. Por otra parte, se propone declarar parcialmente fundados los agravios esgrimidos por el PAN. Ello, ya que el artículo 6 de los lineamientos, efectivamente, transgrede el concepto legal de votación efectiva, dado que incluye un elemento adicional para su integración, es decir, el concepto de marras no coincide con el previsto en el artículo 265 de la Ley Electoral Local. Asimismo, se advierte que en el artículo 12, inciso C de los lineamientos, se cambia el concepto de votación efectiva por el de votación válida emitida, en contravención a lo dispuesto en el numeral 266, fracción 3, segundo párrafo de la ley. Luego, entonces, respecto de estas dos porciones normativas, lo conducente es que se atienda a lo ordenado en la Ley Electoral Local. En esta tesitura, con base en los razonamientos y las tesis invocadas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, se modifican en lo combatido los lineamientos en términos de los efectos establecidos en la sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a los actores y por oficio al Consejo General. En lo tocante al PES 57, se propone declarar existente la Comisión de Actos Anticipados de Campaña atribuida a Miguel Bernardo Treviño de Hoyos, toda vez que, conforme a la jurisprudencia 4/2018, la entrega de la propaganda denunciada en el evento Yo no soy rana sacia el elemento subjetivo de mérito. Lo anterior, en virtud de que se estima que existe una relación indisoluble de los elementos que integran la propaganda de naturaleza complementaria, a saber, las leyendas del formato físico y aquella contenida en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, mediante la cual se pretende posicionar al enunciado con una finalidad electoral. Por otra parte, se propone la inexistencia de la contravención a la prohibición de incluir símbolos, signos o motivos religiosos imputada, puesto que la propaganda objeto de procedimiento evidentemente no los contiene. Así las cosas, con base en los razonamientos y las tesis invocadas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, es existente la Comisión de Actos Anticipados de Campaña y, en consecuencia, se sanciona a Miguel Bernardo Treviño de Hoyos en términos de lo previsto en el artículo 215, fracción 4 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. Segundo, es inexistente la contravención a las reglas de propaganda electoral. Tercero, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la dirección jurídica a fin de que proceda con las anotaciones respectivas. Por último, para el PES 58 se propone declarar inexistente la Comisión de Actos Anticipados de Campaña atribuidos a Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, toda vez que, conforme a los criterios aplicables, la conducta denunciada no entraña la figura proscrita. En efecto, de la narrativa de los hechos denunciados no se desprende una manifestación explícita o inequívoca que responda a una finalidad electoral para el presente proceso, sino en todo caso una crítica respecto a las circunstancias que el enunciado consideraría existentes en una zona de la ciudad, lo cual es válido. En este orden de factores, con base en los razonamientos y las tesis invocadas en el proyecto, los puntos resolutivos propuestos son: primero, es inexistente la Comisión de Actos Anticipados de Campaña. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la dirección jurídica. Ciudadano magistrado, estas son las síntesis de los proyectos y los puntos resolutivos propuestos. Señor secretario, señores magistrados, estas consideraciones, proyectos. Sin observación. Sin observación. Señor secretario general de acuerdos, por favor, recabe la votación. Atento a la solicitud del ciudadano magistrado presidente,
procedo en sus términos a tomar la votación de los proyectos relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 41, 44, 50 y los expedientes acumulados, así como los procedimientos especiales sancionadores números 57 y 58, todos del año 2018. Doctor Gastón Julián Enríquez Fuentes, el sentido de su voto. A favor de los proyectos, con excepción del procedimiento especial sancionador número 57, el cual voto en contra. Licenciado Carlos César Lelila García, el sentido de su voto. A favor. Maestro Jesús Eduardo Bautista Peña, el sentido de su voto. A favor de los proyectos, con excepción en el procedimiento especial sancionador número 57 del año 2018, ahí mi voto es en contra. Dada la votación obtenida, me permito informar al Pleno que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. Por unanimidad, los proyectos relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 41, 44, 50 y los expedientes acumulados, así como del procedimiento especial sancionador número 58, todos del año 2018. En lo que respecta al proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 57 del año 2018, no ha sido aprobado por la mayoría de los magistrados integrantes de este tribunal. Muchas gracias. Toda vez que el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 57 del año 2018, presentado por la ponencia a cargo del magistrado Carlos César Lelila García, no fue aprobado por la mayoría de los magistrados integrantes de este tribunal, el suscrito determina que sea la ponencia a cargo del magistrado Jesús Eduardo Bautista Peña el que ajuste el proyecto definitivo con las consideraciones y razonamientos jurídicos de la mayoría. Señor magistrado, ¿desea hacer alguna manifestación? Sí, nada más que se agregue mi proyecto como voto particular en la sentencia correspondiente. Así lo haremos. En virtud de lo anterior, los puntos resolutivos del proyecto definitivo con las consideraciones y razonamientos jurídicos de la mayoría de los integrantes de este pleno relativo al procedimiento especial sancionador número 57 del año 2018 son: primero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de procedimiento especial sancionador atribuido al ciudadano Miguel Bernardo Treviño de Hoyos en los términos de la presente sentencia. Segundo, notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la Dirección Jurídica de la Comisión Estatal Electoral. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta decisión pública, siendo las 13:22 del día 24 de abril del presente año, se da por concluida la misma. Muchas gracias.